En esta ocasión nos corresponde la explicación de cómo hacer conversiones de mediciones a través de un análisis dimensional. En primera instancia, lo importante es tener las conversiones, los valores en los cuales una unidad corresponde a la otra. Esos son valores ya determinados. Aquí tenemos algunas que nos van a servir para esta explicación. Por ejemplo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros, 1 metro equivale a 100 centímetros, 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros, 1 milla equivale a 1,609 kilómetros, 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, 1 litro es igual a 1000 mililitros, y 1 libra es igual a 453,6 gramos. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Hay casos en donde se nos solicita hacer una conversión, en donde únicamente hay que utilizar un factor de conversión. Todas estas igualdades equivalen a un factor de conversión, pero hay casos en donde no tenemos una conversión directa y hay que hacerlo en varios pasos. Vamos a hacer un ejemplo de una conversión directa. Entonces, por ejemplo, que nos digan cuántos kilómetros equivalen a 5.680 metros. Ok, entonces, después de tener la incógnita, buscamos el factor de conversión apropiado, que es el primero que tenemos, en donde 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Cuando tenemos un factor de conversión, nosotros lo debemos de ubicar en una forma de división, por decirlo así. Entonces, el factor de conversión que tenemos lo podemos escribir de estas dos maneras. Podemos ubicar uno sobre el otro sin ningún problema. Ahora, para el tipo de pregunta, solamente uno de los dos nos va a servir. Colocamos siempre al inicio el dato que se nos está dando. Y ese dato debe multiplicar por la unidad que quiero hacer la conversión y divido entre la unidad que tengo, de manera que las unidades iguales se cancelen. En este caso, como mi objetivo es kilómetro, voy a utilizar el primero de los dos factores. De esta manera, me va a quedar la unidad metro, una arriba y otra abajo, y así los puedo cancelar. Cancelo metro con metro y me queda únicamente libre la unidad kilómetro, que al fin y al cabo es el objetivo de esta pregunta. Luego procedo en la calculadora a realizar la conversión, 5.680 entre 1000. Que en este caso equivale a 5.680 kilómetros. Y de esta manera hicimos una conversión directa. Esto es la manera adecuada utilizando factores de conversión. En algunos casos la pregunta no sale directamente. Nos podrían hacer la pregunta, si tenemos 3.873 metros, nos podrían preguntar cuántas millas equivalen. Según los factores que coloqué al inicio, no tengo ninguna conversión directa que me lleve de metros a millas. Pero sí tengo para poder pasar de metros a kilómetros y de kilómetros a millas. Entonces utilizo una conversión de dos factores. Coloco primero el dato que se me está dando y busco el factor
que me elimine esa unidad. En este caso, metro con metro. El factor de conversión es que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Como es una seguidilla de multiplicación, división, lo que hago es continuar. Cancelo metro con metro. Si hiciera esta simple operación, el resultado me da en kilómetros, pero la solicitud es en millas. Entonces, ¿qué necesito? Millas. ¿Y qué tengo? Kilómetro. Con esta puedo cancelar kilómetro con kilómetro y utilizo el factor que tengo. 1,609. Entonces, realizando esta operación voy a poder convertir el dato de metros a millas utilizando la calculadora. Entonces acá coloco 3873 por 1 entre 1000 y luego por 1 entre 1.609, que era la conversión. En este caso el resultado final va a ser 2.47 millas. Y con este resultado elaboré una conversión sin tener un factor directo, sino indirecto, utilizando 2. Esta es la manera correcta de utilizar factores de conversión. También podemos utilizar factores de conversión utilizando unidades que se encuentran elevados al cuadrado o al cubo, a partir de mediciones que no están en esa dimensión, por decirlo así. Entonces podríamos tener un ejercicio que nos diga cuántos metros cúbicos equivalen 5.680 mililitros. ¿Ok? Entonces, como no tenemos ninguna conversión directa de mililitro a metro cúbico, no la tenemos a mano, tenemos que hacer una serie de transformaciones. Según las unidades que tenemos al inicio, tenemos que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, esa la podríamos utilizar. Y tenemos que un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, podríamos utilizar acá que 5.680 mililitros, transformarlo a centímetros cúbicos, ya que la unidad de centímetro cúbico ya está en la dimensión del metro cúbico. Entonces, necesito eliminar mililitro, y que me quede arriba centímetro cúbico. Elimino mililitro con mililitro. Y en este caso, simplemente es un cambio de unidad, ya que por 1 entre 1 da el mismo número. Ahora, necesito pasar de centímetro cúbico a metro cúbico. No tengo ese factor, tengo el factor de que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, se puede utilizar siempre y cuando hagamos lo siguiente. Un metro es igual a 100 centímetros, pero no quiere decir que un metro cúbico es igual a 100 centímetros cúbicos. Como está el factor elevado a la potencia del cubo, el 1 lo debo elevar al cubo y el 100 lo debo elevar al cubo. Al hacer esto, ya el factor me va a dar el resultado correcto. Entonces, necesito transformar 5.680 mililitros
por 1 elevado al cubo entre 100 elevado al cubo. Y el resultado es 5.68 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Lo que es igual a 0.00568 metros cúbicos. Y esa es la conversión que obtenemos para transformar 5.680 mililitros en metros cúbicos. Otra conversión que podríamos tener es pasar de 348 kilogramos a libras. En este caso, no tenemos la conversión directa de kilogramo a libra, sí existe, pero no la tenemos a mano, entonces no hay ningún problema. Pasamos los kilogramos a gramos y luego los gramos a libras. Entonces, 348 kilogramos lo quiero pasar primero a gramos, eliminando el kilogramo. Y posteriormente elimino el gramo para pasar a libra. Entonces, 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. 1 libra equivale a 453.6 gramos. Elimino 1 kilogramo de arriba con 1 kilogramo de abajo. Elimino 1 gramo de arriba con 1 gramo de abajo y me queda el factor en libras. Luego simplemente procedo a realizar el ejercicio en la calculadora. 348 por 1000 entre 453.6 y el resultado es igual a 767.2 libras. Y con eso realizo otra conversión. Entonces, lo importante acá es tener en cuenta que hay que buscar el factor de conversión adecuado. Si no existe directamente, buscar los diferentes factores de conversión que me lleguen hasta el objetivo y acomodarlo de manera que se vayan cancelando las unidades hasta que la unidad objetivo se logre.